Son dos pláticas que están engarzadas una con otra. Los temas son parte de un continuo en cuanto al abordaje tanto diagnóstico como fisiopatológico, y se van a dar cuenta que también lo que podemos hacer hoy por hoy con los pacientes adultos mayores que tienen sarcopenia y fragilidad, pues tienen que ver con lo que es realidad de la medicina antienvejecimiento. Entonces no es casualidad que hayan quedado juntas estas pláticas. También es importante que ustedes sepan que la fragilidad, si nosotros revisamos los conceptos previos a los años 90 y lo revisamos a finales de esta última década del 2000, ha ido en evolución constante. Lo que sabemos actualmente sobre los adultos mayores no es por mucho lo que sabíamos hace 30 años, ni lo que vamos a aprender en las próximas décadas. Entonces, deben de ser gentiles con los conceptos. No es una situación en la que no queramos saber o que haya desidia, simplemente el proceso de aprendizaje y de experimentación ha sido lento en este sentido. Como definición actual tenemos la fragilidad es un estado fisiológico. Esto es importante. Todos nosotros, conforme vayamos envejeciendo, vamos a llegar a un estado de fragilidad en mayor o menor grado. Se caracteriza por la vulnerabilidad de los individuos ante los estresores, llámese biológico, social, psicológico. Ustedes pueden decir, ¿a poco un estresor de índole psicológica puede llevar a un paciente a ser vulnerable? Sí. Se ha visto que en los modelos de comportamiento psicofarmacológicos, las personas, todos nosotros nos adaptamos de manera más difícil ante una situación, ante una misma situación, llámese una plática, una ponencia o llámese un problema en casa, que cuando tenemos 20 años. Entonces, es esta incapacidad para adaptarse al estrés lo que conocemos como fragilidad. Algunos autores también lo comentan como homeoestenosis, o la disminución o el estrechamiento de la capacidad de obtener la homeostasis. Se salió un poquito de cuadro la diapositiva, pero bueno, esta es la regla de los unos. Nosotros normalmente envejecemos de esta manera. Si ustedes observan la diapositiva, tanto el rendimiento cardíaco como el flujo cerebral, como el flujo visceral, como el flujo renal, como el flujo coronario, tienen una disminución gradual conforme van pasando los años, aparentemente entre los 40 y los 45 años. Todos nosotros tenemos esta disminución. Esto obedece a algunas teorías. Dicen la teoría wompersiana de la segunda ley de la termodinámica, que todos los organismos biológicos complejos como nosotros, para obtener el equilibrio, tienen que irse adaptando a su capacidad de obtener energía. Y nosotros aparentemente lo que vamos teniendo con el paso del tiempo es una pérdida de la eficiencia de la obtención de energía, y por eso nos vamos haciendo más pequeños. Si ustedes toman una foto de su abuelo a los 18 años, pues a lo mejor hasta está más grandote que ustedes. Y si lo ven ahorita, pues es pequeño y con una disminución de su masa celular total. Y aparentemente obedece a esta situación. También en la composición corporal tenemos esta disminución, este cambio, donde vemos en la gráfica un aumento de la masa grasa total, con la consecuente disminución del agua extracelular, del agua intracelular y de las células minerales óseas. Esto tiene implicaciones sobre todo en el momento en que hacemos prescripción de algunos fármacos. Ya entrando en materia sobre la fragilidad como tal, esto es lo que reportan algunos países como prevalencia de la fragilidad. El último estudio que salió en el Instituto de la Nutrición, vamos a ver un estudio previo de prevalencia en la siguiente diapositiva,
pues nos comenta un poquito más alto este porcentaje. Vean cómo la incidencia es del 7.2% anual, que se aumenta en los mayores de 75 años, llega casi a un 8.9%, y la prevalencia global está entre el 32 y el 35%. Relacionados, no correlacionados, sino asociados de manera muy importante a estas tres entidades: diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia cardíaca. En México, previo al año de 2012, donde el Instituto de la Nutrición hace un nuevo acercamiento con 346 pacientes, la prevalencia de sarcopenia, de fragilidad, varía entre el 30 y el 35% antes de los 75 años, y logran encontrar hasta un 46% en los mayores de 85 años. O sea, prácticamente la mitad de los pacientes ya tienen síntomas de sarcopenia con los criterios actuales diagnósticos de sarcopenia, de acuerdo al consenso europeo del 2010. Y de repente ustedes dirán, ¿por qué estábamos hablando de fragilidad y de pronto pasamos a sarcopenia? Se van a dar cuenta que los criterios actuales de diagnóstico de fragilidad evalúan función muscular, no evalúan lo que es fragilidad en toda la extensión. Al final de esta ponencia específicamente vamos a ver cómo son los modelos propuestos actualmente para el abordaje de fragilidad. Debemos entender que la geriatría pues, es una especialidad joven. Realmente hasta la década de los 70 es cuando empezamos a evaluar al adulto mayor. En los 80 empiezan a surgir las escalas geriátricas que les comentaba el doctor Lorenzo García, y es a partir de los años 90 donde empezamos ya a hablar en plata en cuanto al concepto de fragilidad, que es un estado asociado al envejecimiento caracterizado por la disminución de la reserva fisiológica o la capacidad reducida del individuo a reaccionar al estrés. Yo podría agregarle que digamos que es la disminución de la estenosis a tal grado que nos permite estar vivos, pero no nos permite reaccionar adecuadamente a los eventos estresores. O sea, el paciente frágil está vivo porque se mantiene ese equilibrio precario, pero cualquier evento puede sacarlo de este equilibrio y matarlo. La forma más completa e integral para describir este fenómeno en los adultos mayores es ir más allá de los indicadores de mortalidad. O sea, tenemos que trascender las escalas, tenemos que trascender los elementos que son descriptivos meramente e ir a lo que nos importa más, que es evitar la discapacidad en el adulto mayor. O sea, mantener las actividades básicas de la vida diaria. Las instrumentales, evitar la dependencia, evitar la inmovilidad, y eso es a lo que tenemos que ir enfocados, más que al diagnóstico de prevalencia o de incidencia, sino más bien ya meternos a la fisiopatología, a la intervención, a la prevención. Los criterios diagnósticos actuales son estos, fueron propuestos por Linda Fried ya hace algunos ayeres, les digo, desde los años 90 ya están estos criterios y solo se han ido ajustando los porcentajes. Pérdida involuntaria de 4 kilos en el último año, esto no asociado a ninguna enfermedad caquetizante, como sería el cáncer, la insuficiencia cardíaca descompensada, el debilitamiento, esto tomando en cuenta la prueba de fuerza de prehensión, utilizando un dinamómetro, y ellos toman como punto de corte la disminución del 20% con respecto a jóvenes de la misma etnia o del grupo de la misma raza. Si tomamos los criterios de Linda Fried, bueno, pues menos de 10 kilogramos de fuerza de prehensión con un dinamómetro es uno de los criterios diagnósticos de fragilidad. Por la resistencia y energía disminuida, esto
el paciente lo refiere. O sea, el paciente adulto mayor que se refiere fatigado es una herramienta muy útil para saber su estado general de salud. Hace aquel que se autocalifica o que se autopercibe como fatigado, como que sus capacidades están disminuyendo, a menos que tenga depresión, es uno de los criterios que también debemos de tomar en cuenta. La disminución del gasto calórico, también al día. La lentificación, igual la pérdida del 20% de la velocidad de la marcha a 4 metros. Y lo que les hablaba del gasto calórico, el nivel de actividad física disminuido, con una disminución de este gasto calórico de menos de 400 kilocalorías semana o menos de 800 metros al día de actividad física. Y aquí vienen los puntos de corte de diferencia entre hombres y mujeres: 383 kilocalorías en hombres y 270 kilocalorías en mujeres, por las diferencias antropométricas. También tenemos otros autores que nos comentan índices pronósticos, como Bonfoy en Europa, donde comenta que la desproporción entre el aumento de la masa grasa total y la disminución de la masa ósea es uno de los factores principales. Un paciente que tiene disminución del volumen óseo total y va aumentando su masa grasa, es un paciente que está en factor de riesgo para inmovilizarse y morir. Aquí es importante comentar que las formas actuales para medir las proporciones de composición corporal no son las mejores, y no en todos lados hay absorbimetría de rayos X, no en todos los lugares hay impedancia bioeléctrica con impedanciómetros de buena calidad de 5 electrodos que hagan medición por segmentos diferencial. Entonces realmente nos pone en un brete, porque todo lo que está determinado previo en composición corporal, como es la medición por pliegues y las fórmulas antropométricas previas, no son útiles en los adultos mayores. Entonces es un reto para los geriatras actual empezar a determinar todas estas cosas. La intolerancia al ejercicio, que el paciente empiece a rehuir la actividad física por esta autopercepción de fatiga, es otro de los factores pronósticos. La insuficiencia cardíaca como tal es otro de los factores que van a alterar la función muscular, y una circunferencia de pantorrilla menor de 30.5 centímetros. Actualmente se propone este modelo con fragilidad tipo 1, que es la derivada de la regla de los unos, o sea, del declive funcional que todos vamos a tener, llegando a esta homeostenosis al extremo. Y la fragilidad tipo 2, que es derivada de las patologías que se asocian más a la caquexia, la disminución de la masa muscular. Dentro de estas, las que de todas las enfermedades crónicas de gran prevalencia en los adultos mayores, las que más se han asociado a el desarrollo de fragilidad son las dos que están en rojo: la insuficiencia cardíaca y la neumopatía obstructiva crónica, por sus implicaciones en la perfusión, en lo que es la eficiencia de la contractilidad. O sea, afectan directamente al miocito, y esto es lo que aparentemente lo va minando hasta que deja de funcionar adecuadamente, pierde su volumen y su función. Esta es otra manera de verlo: las comorbilidades, que se pueden presentar como diversas entidades o la coexistencia de estas, la restricción de la actividad física, que esto muchas veces nosotros tenemos la culpa. Vemos adulto mayor y le digamos, lo primero que podemos pensar es: ya no hagas tal cosa, ya no hagas tal o cual actividad física, un adulto mayor ya no puede hacer esto, o señora, usted ya no está en edad para hacer tal o cual cosa. Es de las indicaciones que deben de estar proscritas. Debe haber una evaluación de
la rehabilitación probable o revitalización para ese paciente debe estar guiado por un metodólogo, pero la actividad física nunca debe restringirse. Y ambas interactúan para llegar a la fragilidad. Dentro de los otros factores fisiopatológicos también está la anemia subclínica, que se ha relacionado a un estado inflamatorio que les comentaba el doctor González previo al receso. Dentro de las alteraciones del sistema inmunológico se ha hablado de la inflamación, del envejecimiento, que es una situación que bien a bien no sabemos que desencadena, pero que hemos visto que tiene repercusión en diversos órganos y sistemas. Una es esta, de los marcadores de la fragilidad. La anemia crónica se ha explicado por esto, por el aumento crónico y constante de la interleucina 6, ¿sí? Alteración o secreción continua de los reactantes de fase aguda, ¿sí? Proteína C reactiva, factor 8, y pues esto es una de las cosas que nos ha ayudado a explicar por qué algunos pacientes tienen un peor pronóstico en cuanto se presenta una enfermedad, porque ya están inflamados. Simplemente ya solo tiene que ocurrir otro evento para que esta cadena de inflamación, de desgaste agudo se dé y el paciente fallezca. Dentro de los cambios hormonales, pues está la disminución de todos los derivados de testosterona y de todos los factores de crecimiento similares a insulina, principalmente estos, ¿no? El IGF-1. En cuanto a los derivados de dihidroandrostenediona y androsterona, pues especialmente en los hombres juega un papel muy importante para el mantenimiento de la masa muscular y de señales de transmisión intracelular, principalmente en el núcleo, de inflamación. Entonces, podemos encontrar que como factores principales que debemos de determinar en nuestro paciente en el consultorio para saber si estamos frente a un paciente frágil son estos: tiene disminución del volumen muscular, tiene disminución de la tasa metabólica en reposo. Podríamos hacerlo por calorimetría o podríamos simplemente preguntar la tasa de actividad diaria. Disminución del consumo total de energía, que está relacionado al previo, y la desnutrición crónica. Dentro de las cuestiones que podemos hacer para intervenir a la fragilidad, de lo que tenemos, vamos a ver ahorita escuetamente porque tiene que ver más con el próximo tema, pues es la utilización de complementos alimenticios. Hay evidencia, sobre todo en modelos en jóvenes y en atletas, de que sí hay un gran beneficio y que en ciertas cantidades y en ciertos momentos pueden inducir la liberación de IGF-1 y de testosterona en jóvenes atletas. El entrenamiento con resistencia progresiva, sobre todo ejercicios pliométricos de bajo impacto, los que vayan enfocados hacia la extensión de las articulaciones. Algunos autores pues proponen creatina, que es un metabolito intermedio para la obtención de energía, y los esteroides anabólicos. Actualmente este es el modelo que se propone. Observen cómo estamos hablando de la extrema izquierda, de la disminución de la reserva funcional, que es de lo que estamos hablando, que es la homeostenosis o fragilidad, y cómo afecta a diversos órganos y sistemas de manera diferente. Ninguno está fuera de esto. O sea, la menopausia, la andropausia, pues entran en las alteraciones del sistema endocrino de esto, el cardiovascular, respiratorio, inmunológico, renal. O sea, vamos fragilizándonos por aparatos y sistemas. Y estos autores proponen la fragilidad musculoesquelética como un apartado distinto, separado de los demás, que es el que podemos diagnosticar hoy por hoy, no relacionado con los previos, pero que no tenemos todavía criterios diagnósticos para hablar de fragilidad renal, por ejemplo, o de fragilidad del sistema nervioso central, que nos explica por qué hay pacientes
que sean más proclives a hacer delirium durante la hospitalización, siendo que tienen aparentemente una buena actividad física y no tienen deterioro cognitivo y no tienen. ¿Por qué hacen delirium estos pacientes? ¿Por qué hacen infección de vías urinarias que los lleva a fracaso renal cuando todas las pruebas previas parecía que estaban bien? Y es lo que ustedes se enfrentan, por ejemplo, en el quirófano, ¿no? A la pérdida de la reserva cardíaca que los lleva a falla cardíaca durante el evento. Son de las cosas que todavía no tenemos definidas como criterios por separado de fragilidad por órganos y sistemas. Lo que sí sabemos es que pues, hay posibles factores causales, principalmente los genéticos, ¿sí? O sea, esto es algo a lo que tenemos que llegar a la evaluación por genotipo de esto, el estilo de vida, que es muy importante. Si hay evidencia que la gente que fue atleta, que la gente que tuvo una vida no sedentaria, tiene una mejor capacidad para recuperarse, para retomar un rol de actividad física y que preserva memoria muscular y otras cosas en el momento en que nosotros entramos a un programa de revitalización, no rehabilitación. O sea, no hay ninguna limitación, sino los inducimos a ejercicio una vez más. La nutrición, la inflamación crónica de las que le hablaba, las hormonas y la composición corporal base de la que iniciamos para la revitalización. Entonces, esto es como tal fragilidad. Es un modelo, como se fijan, muy complejo, con más interrogantes que respuestas hasta el momento. O sea, hemos en este momento evaluado y descrito el fenómeno, pero todavía no podemos explicarlo. Le hemos dado una explicación parcial como parte del envejecimiento, declive funcional de cada uno de nosotros, pero todavía no podemos decir, aquí está el detonante de la fragilidad. Entonces a eso vamos como geriatras, o sea, las líneas de investigación hacia allá deben de dirigirse, porque es la entidad o el síndrome geriátrico hoy por hoy que inmoviliza y discapacita a más gente y que potencialmente gastará más dinero en las próximas décadas, no solo porque el paciente se inmovilice o se discapacite, sino porque junto con él echa a andar un grupo de personas, una red de apoyo que jala mucho dinero en horas joven, que es el que podría producir. Entonces, esto es lo importante. Dentro de la fragilidad, lo que está actualmente, podríamos decir, de moda, pues es el estudio de la sarcopenia. Y pues es uno de los eventos deleterios más importantes asociados a la edad, la pérdida de la masa muscular de manera involuntaria, de la fuerza y de la función asociada a esto, o sea, de nuestra función locomotora. Baumgartner en Nuevo México es uno de los estudios más grandes que se ha realizado por medio de una determinación antropométrica. Arroja esta prevalencia de sarcopenia entre el 13.5 y 16.9% en los hombres y 23.1 y 24.1% en las mujeres. Se fijan, la tasa de coeficiente de variación en las mujeres es mucho menor, alrededor del 10% nada más, y en los hombres es más amplia. Esto aparentemente porque las variaciones hormonales en las mujeres es más homogénea, se da a una misma edad. Y en los hombres la andropausia, que aunque algunos autores digan que no existe, que es un mito como el Yeti, sí existe, o sea, sí hay un declive de la secreción hormonal en los hombres, pero es más heterogénea. Y pues esto es del Consenso Europeo de 2010, cuya reunión también se dio en Cancún, y ustedes vean el porcentaje de masa muscular que se pierde por década hasta los 80%, hasta los 80 años, que se refiere pues, entre un 15 a un 20% de pérdida muscular total, ¿no? a los 70 años, y de ahí aumenta. Ellos consideran esta zona como una zona umbral donde el riesgo de muerte pues, es mucho mayor. Aquí el problema es que nosotros no tenemos determinado como grupo racial cuál es el volumen muscular normal en los jóvenes, entonces difícilmente podemos empezar a determinar algunas otras cosas más que lo que habíamos comentado hace rato, que
que es la circunferencia de pantorrilla, donde ya se han hecho estudios, donde sí el factor de tener menos de 30 centímetros de pantorrilla ya es un factor de riesgo para caídas, para discapacidad y para muerte. Estos son los 3 criterios que se proponen en el Consenso Europeo de Sarcopenia para diagnosticar sarcopenia. Necesitamos 2 de estos 3 para hacer el diagnóstico: poca masa muscular determinado por tomografía, por DEXA, por absorbimetría de rayos X, y hasta por impedancia bioeléctrica; pérdida de la fuerza muscular determinado por dinamometría; y bajo rendimiento físico. Esto estamos hablando de la tasa de actividad física, y aquí lo que ellos proponen pues es el uso de la escala corta de desempeño físico, SPPB por sus siglas en inglés. Si el SPPB es menor de 8 puntos, el paciente tiene alto riesgo de caída. Si está por arriba de los 10 puntos, es el desempeño esperado. Entre los 8 y 10 sería el lugar umbral, o sea, tiene riesgo de caídas, pero podríamos hacer intervención. La disminución de la masa muscular apendicular, para que hagamos diagnóstico de sarcopenia, debe ser por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto a los jóvenes de la misma etnia. Les repito que esto pues, ni siquiera lo tenemos determinado actualmente, entonces es difícil. O sea, este es el concepto que maneja el Consenso Europeo, este es el concepto que maneja el mundo. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar esto, no hay un lugar donde esté determinado que digan, bueno, pues los anglosajones tienen de masa muscular total en promedio, o la media, 57% de masa muscular total corporal. Entonces ya podríamos sacar las desviaciones estándar y decir, bueno, pues este adulto mayor tiene un 30%, ya está en sarcopenia. No hay algo así. Entonces, pues consérvelo como un concepto, pero todavía nos falta avanzar con respecto a esto. La prevalencia reportada en menores de 70 años pues es del 13 al 24%, y en mayores de 80 años es el 50%, que era lo que les comentaba en la plática de fragilidad. Metabolismo bajo, alteraciones de la termorregulación, o sea, la alteración de la percepción del frío, o sea, el que percibe más frío es un paciente que ya tiene alterada su masa muscular. El aumento de la resistencia a la insulina. Recuerden que uno de los músculos, uno de los órganos que más utilización de insulina tiene, o que es un órgano blanco por su número de receptores de insulina, pues es el músculo. Entonces, una de las características que hemos visto en los pacientes frágiles es que empiezan a tener un periodo de aumento de resistencia a la insulina, empiezan a tener hiperglucemia, y entonces nuestra respuesta ante esta situación es ponerlos a dieta, o sea, dietas carenciales, y no coman, se lo chupa la bruja. Y sobre de eso les ponemos hipoglucemiantes. Resultado, los sarcopenizamos más y se mueren más. Entonces sí, los criterios y las metas de manejo de diabetes también han cambiado por esta situación, por el conocimiento de esto. Como les comentaba, pues lo que tenemos a la mano para medir la masa muscular pues es el DEXA, ¿sí? La absorbimetría dual de rayos X. También hay quien propone índices de masa muscular por la altura. Quiero decirles que nosotros lo hemos intentado realizar en nuestro hospital con poco éxito, no por el número de pacientes, sino porque no ajusta lo que se está proponiendo por estos autores con la realidad. Entonces sí, tenemos que empezar a generar nuestra propia casuística y nuestras propias formas de medición. Acuérdense que estos son coeficientes, y los coeficientes simplemente nos dan constantes de variación que van a ser diferentes de una población a otra. Entonces, bueno, para que lo podamos englobar, o por qué la fragilidad y la sarcopenia prácticamente, o más bien lo que hemos estudiado de fragilidad, pues
en función a la sarcopenia es por esto. Si ustedes ven este cuadro y ven el modelo previo de sarcopenia y todo lo que hemos hablado sobre fragilidad, pues prácticamente es lo mismo. O sea, sarcopenia es igual a disminución de la fuerza muscular, disminución del rendimiento físico, disminución de la actividad física, de la tasa de actividad, disminución de las capacidades para realizar las actividades básicas de la vida diaria instrumentales y disminución del volumen muscular. O sea, estamos dando vueltas sobre lo mismo en lugar de abocarnos más sobre otros conceptos de fragilidad y terminar de aterrizar el concepto de sarcopenia. En la sarcopenia no se toma en cuenta la calidad del músculo, sino nada más el volumen, por medio de los estudios que actualmente se utilizan para su evaluación. La miostatosis, la obesidad sarcopénica, también es otro de los elementos que no pueden ser evaluados por medio de la medición antropométrica. O sea, podemos tener pantorrillas muy gruesas que tengan una gran cantidad de grasa inter e intrafibra y que nos dé falsos positivos. O sea, realmente pues es un sarcopénico por función, aunque por volumen no lo sea. Y pues la discapacidad por trastornos de la marcha, el balance y la mortalidad. Que esto, pues pocas escalas abarcan todo. Y aparte el problema de que los trastornos de la marcha pueden tener muchos orígenes, no nada más la disminución del volumen muscular. La intervención nutricional, pues es una de las que ha rendido mejores frutos en cuanto a los estudios clínicos. Sí, mejorar la calidad de la nutrición y mejorar la actividad física es lo que ha dado frutos en cuanto a la mejoría de la resistencia, el equilibrio, la flexibilidad en los adultos mayores. Dentro de las intervenciones farmacológicas, solo el agregar vitamina D a doble dosis y calcio es lo que ha disminuido la pérdida del volumen óseo, a pesar de que se digan otras cosas en los estudios. Lo que ha disminuido en los metaanálisis hoy por hoy la fractura, por ejemplo, de cabeza de fémur, pues es el calcio y la vitamina D. Ninguno de los otros fármacos de intercambio ha ganado sobre esto. Los esteroides sexuales, la gonadotropina, la hormona de crecimiento y los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina son otros de los que se han agregado. Por sus efectos pleiotrópicos sobre diversos órganos. Ninguno de ellos ha mostrado mejoría en la función de los adultos mayores, sí de la percepción de salud, que lo vamos a ver en la próxima plática. Como tratamiento, les repito, pues el ejercicio físico es el único que ha mostrado beneficios reales y resultados alentadores en el tratamiento del paciente frágil. Algunos proponen la adición de IGF-1 y algunas otras hormonas anabólicas. Sin embargo, como la metodología de ejercicio ha sido muy diversa en cada uno de estos protocolos de estudio, pues no ha sido fácil estandarizar cuál es la mejor. Lo que sí sabemos es que, bueno, hacer ejercicio, no importa cuál sea, siempre es bueno. Una dieta sana que, al menos en nuestra escuela de geriatría, es no restringir al adulto mayor ningún nutriente, a menos que pues era importante para el pronóstico de vida, y el sueño adecuado. Entonces, con esto terminamos lo que es sarcopenia y fragilidad, pero viene lo de mitos y realidades. Entonces, no se echen a correr todavía. Sí, claro. Si hay preguntas hasta este momento sobre el tema, o quieren ya ver lo de mitos y realidades, ¿sí? Prefieren ver la ruda verdad. A ver, déjenme. Esto es de internet. ¿Qué signos y síntomas se presentan en la sarcopenia y pueden presentarse antes de la vejez?
Los signos y los síntomas ya los hablamos, ya hablamos del enlentecimiento, de la pérdida de la fuerza de prehensión, de la disminución de la tasa de actividad física y de la pérdida de peso inexplicable de 4 kilogramos. El modelo que nosotros tenemos de jóvenes frágiles son las modelos, las top models, que se fragilizan por la disminución de la dieta en proteínas. O sea, esas personas se han fragilizado, pierden masa ósea y pierden masa muscular y tienen todas las consecuencias que nosotros hemos visto de ser bulímico o de tener anorexia nervosa. Entonces sí, ese es el modelo en jóvenes que hemos estudiado más o que hemos visto más. ¿Cómo podemos diferenciar entre la fragilidad de la sarcopenia o de la sarcopenia si se presenta como un síntoma o un componente de la fragilidad? Era lo que les explicaba. Más bien lo que sabemos de sarcopenia pues es correspondiente a la fragilidad osteomuscular. ¿Sí? O sea, esto ha habido una confusión en los conceptos porque no tenemos una manera de explicar la fragilidad más que por medio de pruebas funcionales que tienen que ver con la función del músculo. Actualmente sabemos que hay otros órganos que se fragilizan, pero no hay conceptos de diagnóstico con respecto a esto. Los hemos visto, los hemos observado y sabemos que el paciente que tiene hipocolesterolema, que tiene hipotrigliceridemia, que tiene disminución de linfos, que tiene anemia crónica, es un paciente frágil, que tiene albúmina baja, pero no hay puntos de corte. Los estados emocionales pueden provocar que el adulto mayor desarrolle o condicione la fragilidad, por supuesto. La depresión es una de las enfermedades que de manera más prevalente afecta al adulto mayor y puede fragilizarlo, porque lo lleva a anorexia y a inmovilidad. Y la inmovilidad lleva a desacondicionamiento, a pérdida muscular acelerada. Se dice que una persona que permanece sin actividad física durante un día, siendo joven, pierde un 1% de su masa muscular por día. Cuando es uno adulto mayor o está bajo un estrés agudo como cirugía o un proceso infeccioso severo, puede perder hasta un 3% de su masa muscular al día. Estamos hablando de 1 kilo de masa muscular en una semana. Es mucho. Entonces, sí, la depresión es uno de los factores emotivos que más puede llevar a esto. ¿Cómo ayudan los esteroides sexuales en la sarcopenia? Bueno, pues esto, acuérdense que los receptores que tenemos en el músculo son a testosterona principalmente. El problema de la mayoría de los protocolos al respecto es que la población, digamos, más común de adultos mayores de 75 años son mujeres. Entonces, no se ha visto un buen resultado en cuanto a las pruebas de capacidad muscular, a las baterías de desempeño físico, pero sí a la percepción de estado general. O sea, sí mejoran. ¿Y cómo? Pues porque mantenemos una cantidad de testosterona o de hormonas anabólicas constante que promueve el crecimiento muscular. Es como funciona, y es como funciona en los atletas que los utilizan, y así funciona en los adultos mayores, no hay una diferencia. La sarcopenia es algo que varía respecto a razas también, o solo lo han manejado como hombres y mujeres de acuerdo a la edad. Sí, la fragilidad debe de estudiarse por etnias. O sea, ya desde el principio sabemos que hay razas como los afroamericanos que tienen una mayor masa muscular desde jóvenes con respecto a nosotros o a los asiáticos. Entonces, sabemos de los síntomas no van a variar. Lo que sí va a variar es la composición corporal, y por eso se propone que estos puntos de corte deben de ser con respecto a los jóvenes de nuestra misma raza.
¿Cuál sería un buen tratamiento a un paciente con sarcopenia en cuestión a su alimentación? La adición de elementos de proteínas libres en grasas o de aminoácidos esenciales. De acuerdo, se tendrá que evaluar el caso específicamente para ver cuál es su potencial de rehabilitación, si está inmóvil o no, pero es de los que más ha funcionado, la adición de proteínas en la dieta. Bueno, si no hay más, entonces vamos hacia mitos y realidades de la medicina antienvejecimiento. Pero bueno, esta es la regla de los unos. Nosotros normalmente envejecemos de esta manera. Si ustedes observan la diapositiva, tanto el rendimiento cardíaco como el flujo cerebral, como el flujo visceral, como el flujo renal, como el flujo coronario tienen una disminución gradual conforme van pasando los años, aparentemente entre los 40 y los 45 años. Todos nosotros tenemos esta disminución. Esto obedece a algunas teorías, dice la teoría wompersiana de la segunda ley de la termodinámica, que todos los organismos biológicos complejos como nosotros, para obtener el equilibrio, tienen que irse adaptando a su capacidad de obtener energía. Y nosotros aparentemente lo que vamos teniendo con el paso del tiempo es una pérdida de la eficiencia de la obtención de energía, y por eso nos vamos haciendo más pequeños. Si ustedes toman una foto de su abuelo a los 18 años, pues a lo mejor hasta está más grandote que ustedes. Y si lo ven ahorita, pues es pequeño y con una disminución de su masa celular total. Y aparentemente obedece a esta situación. También en la composición corporal tenemos esta disminución, este cambio, donde vemos en la gráfica un aumento de la masa grasa total, con la consecuente disminución del agua extracelular, del agua intracelular y de las células minerales óseas. Esto tiene implicaciones sobre todo en el momento en que hacemos prescripción de algunos fármacos. Ya entrando en materia sobre la fragilidad como tal, esto es lo que reportan algunos países como prevalencia de la fragilidad de índole psicológica puede llevar a un paciente a ser vulnerable, sí. Se ha visto que en los modelos de comportamiento psicofarmacológicos, las personas, todos nosotros nos adaptamos de manera más difícil ante una situación, ante una misma situación, llámese una plática, una ponencia o llámese un problema en casa, que cuando tenemos 20 años. Entonces es esta incapacidad para adaptarse al estrés, lo que conocemos como fragilidad. Algunos autores también lo comentan como homeoestenosis, o la disminución o el estrechamiento de la capacidad de obtener la homeostasis. Se salió un poquito de cuadro la diapositiva, pero son dos pláticas que están engarzadas una con otra. Los temas son parte de un continuo en cuanto al abordaje tanto diagnóstico como fisiopatológico, y se van a dar cuenta que también lo que podemos hacer hoy por hoy con los pacientes adultos mayores que tienen sarcopenia y fragilidad, pues tienen que ver con lo que es realidad de la medicina antienvejecimiento. Entonces no es casualidad que hayan quedado juntas estas pláticas. También es importante que ustedes sepan que la fragilidad, si nosotros revisamos los conceptos previos a los años 90 y lo revisamos a finales de esta última década del 2000, ha ido en evolución constante. Lo que sabemos actualmente sobre los adultos mayores no es por mucho lo que sabíamos hace 30 años, ni lo que vamos a aprender en las próximas décadas. Entonces, deben de ser gentiles con los conceptos. No es una situación en la que no queramos saber o que haya desidia, simplemente el proceso de aprendizaje y de experimentación ha sido lento en este sentido.
Como definición actual tenemos esta: la fragilidad es un estado fisiológico. Esto es importante. Todos nosotros, conforme vayamos envejeciendo, vamos a llegar a un estado de fragilidad en mayor o menor grado. Se caracteriza por la vulnerabilidad de los individuos ante los estresores, llámese biológico, social, psicológico. Ustedes pueden decir, ¿a poco un estresor